Capítulo 28. 28 Dando un recorrido, un fanfic de Harry Potter. Es una lástima que Filch prohíba tanto el material de Sonko, dijo Malcolm Gears con tristeza. Me refiero a un boomerang que siempre ataca. Es genial. Parece sacado de un cómic. Lily puso los ojos en blanco y le sonrió al chico más joven. Sí, pero imagínate eso en un pasillo con 100 niños. Soy prefecto, así que no diré que estoy en desacuerdo con la lista de prohibiciones, pero muchas de las cosas que figuran allí están ahí por buenas razones. Lo sé, y, gracias por no decirme que no compren algo, comenzó Malcolm, sosteniendo la bolsa de compras más cerca de su cuerpo. Lily levanta las manos. No sé nada de nada. Malcolm sonrió. Sí, pero aún así gracias por mostrarme los alrededores, nos ha ayudado mucho a acostumbrarnos al mundo mágico. Lily sonrió ampliamente. No es ningún problema, es algo que me hubiera gustado que me pasara cuando llegué por primera vez. Tenía un amigo que me ayudó, pero no sabía mucho más que sobre pociones y hechizos. Al igual que ella, Malcolm era un hijo de muggles que llegó al mundo con los ojos muy abiertos y sin la menor idea de nada. Lily sí tenía a Severus, pero Severus solo sabía lo que su madre le decía o los libros que podía conseguir de su colección. Entonces, cuando llegó por primera vez al mundo mágico, rápidamente se encontró dando tumbos. La mayoría de los magos y brujas pensarían que la causa de su error era la facción tradicionalista, que era intolerante. Pero no era así. En el mundo muggle había mucha discriminación basada en la clase, la raza, el país y la religión. El hecho era que la mayoría de los mágicos rechazaban por completo cualquier cosa muggle y nunca explicaban nada sobre su propio mundo porque crecieron con él y lo dieron por sentado. Sí, Snape, ¿verdad? Dijo Malcolm incómodo. Sí. Sé que puede ser malo con los demás, pero es realmente malo con la gente, dijo Lily, exagerando un poco la verdad. Me llamó sangre sucia, susurró Malcolm. Lily quedó congelada por un tenso momento. ¿Había otros Slytherins con él? ¿Algunos de los que te dije que te mantuvieras alejados? Dijo Lily, con un nudo en el pecho. Al igual que antes, los insultos y la discriminación no eran algo nuevo para Lily. En el mundo muggle todavía se despreciaba mucho a los negros, a los judíos y a prácticamente cualquier persona que no fuera blanca y cristiana. Sí, pero no lo sé. Quizás solo estaba intentando encajar. Sé que recibe muchos comentarios sobre ser mi amigo y, como mestizo en Slytherin, ya lo está pasando mal. Si intenta defenderte, podría ser malo para él. Malcolm la mira y Lily se sonroja tanto como su cabello. Seth nunca fue bueno haciendo amigos en Slytherin, le tomó un tiempo y la ayuda de Lucius Malfoy para no ser acosado constantemente por ellos también. Pero a medida que se llevaba mejor con los Slytherin, se parecía cada vez más a ellos. Lily estaba feliz de que Severus finalmente tuviera a otros con quienes hablar, pero deseaba que hubiera sido cualquiera otra persona. Él estaba cambiando, y Lily no quería perder al chico que sacaba a escondidas libros de encantamientos y pociones de la colección de su madre para leerlos con Lily bajo un árbol. Malcolm y Lily entraron en las Tres Escobas, mientras que las otras casas de nacidos de muggles que ella había estado mostrando ya se habían ido para pasar el rato con amigos. Malcolm le dedicó una última sonrisa tensa a Lily antes de dirigirse hacia su grupo y Lily examinó la habitación. Inmediatamente vio a Severus con algunos otros Slytherins. Graves Mulciber, Hector Avery, Theodore Nott, Regulus Black, Narcissa Black y algunos otros estaban sentados en la esquina con Snape, hablando en voz baja. A Lily se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué ellos? Había muchos Slytherins que no proponían ideas radicales, que solo eran ambiciosos o astutos, que solo querían tener éxito en la vida. Todas las personas en esa mesa habían llamado sangre sucia a Lily en algún momento, excepto Severus. Soltando un suspiro inestable, Lily continuó mirando a su alrededor hasta que vio a Mary, Marlene y Dorcas sentadas juntas, un asiento vacío esperándola. Hola chicos, dijo Lily alegremente, sacudiéndose de encima los sentimientos negativos. Hola, Lils. Dijo Marlene, moviendo la rodilla de arriba a abajo. ¿Ya terminaste con tu buena acción del día? Lily puso los ojos en blanco y tomó asiento al lado de Dorcas. Sí, ya terminé de mostrarles los alrededores a los demás. Sus ojos se posaron en Seth, quien la estaba mirando, ella le dio una sonrisa y él asintió antes de volver a su conversación. Bien, necesitas relajarte, las clases han sido muy tensas, dijo Marlene, reclinándose en su silla antes de inclinarse hacia adelante nuevamente y tomar un trago de su cerveza de mantequilla. Sí, estoy harta de que hablen tanto de los Timo. Apenas hemos tenido un momento para hacer magia de verdad, dijo Dorcas, tomando un panecillo de la cesta del medio y dándole un mordisco.
Mary no dijo nada, estaba concentrada en un garabato en su diario. Deberíamos empezar pronto con lo importante. Ya sabes cómo es al principio, repasando lo del año pasado y haciendo un resumen de este año, dijo Lily, mientras tomaba la cerveza de mantequilla extra que habían pedido para ella. Los labios de Dorcas se afinaron. Claro, al menos este año realmente comenzamos a batirnos en duelo. Dorcas provenía de una pequeña familia de sangre pura. Bueno, lo suficientemente pura para ser llamada sangre pura, pero no lo suficientemente pura para ser una 28 sagrada. De hecho, su familia ahora solo estaba formada por su abuelo, su madre y ella, pero los Meadows tenían una larga historia de ser duelistas y magos de ataque para la igua. A Dorcas le interesaban ambas cosas, quería ser una maga de los golpes y participar en los circuitos de duelo. De vez en cuando convencía a alguno de ellos para que practicara duelo con ella, y aunque a Lily le parecía interesante, no le gustaba demasiado. En segundo año aprendieron un poco sobre duelo, las costumbres y cortesías adecuadas y diferentes reglas, pero como en realidad no era dada, solo lo habían repasado brevemente. Los estudiantes de quinto año comenzaron a practicar duelo real, centrándose más en cómo defenderse que en el deporte del duelo. La puerta de las 3 escobas se abre de golpe y se oyen risas. Alice, Frank y James entran. Alice está entre los dos chicos, con sus brazos entrelazados con los de ellos. Lily mira a James, se ve bien. El pelo tiene el mismo aspecto salvaje e indómito, las gafas redondas que reemplazó por las cuadradas de antes. Lleva una bonita bata granate, una camisa blanca y pantalones negros. Parece un erudito después de una presentación. Lily espera ver a Pandora siguiéndolos, pero no es así. Su cita salió mal. ¿James hizo algo estúpido? Pandora y Lily estaban en el club de encantamientos, y la mayor había ayudado mucho a Lily con sus propios proyectos personales. Ella y Flitwick incluso le enseñaron los conceptos básicos de la creación de hechizos. Cuando le contó a Lily sobre su cita con James, la chica parecía muy emocionada. Lily sintió que la molestia y la ira brotaban en su interior. No solo por la idea de que James le hiciera algo mal o a la amable Ravenclaw, sino por James en general. Su breve encuentro durante el verano y el incidente en el tren hicieron que Lily pensara que algo bueno había cambiado en James, y tal vez así fue. Pero decir que era aburrida y que no se divertía y luego mencionar a Petunia era cruzar un límite. Ella no necesitaba andar haciendo bromas, bebiendo o de fiesta para divertirse. Si sentías la necesidad de hacer esas cosas para pasar un buen rato, eras tú quien se estaba perdiendo la vida, no al revés. James. Gritó Marlene. ¿No estabas en una cita? No pensé que fueras un tipo rápido. A su alrededor, la gente se reía y Lily tuvo que luchar contra el impulso de esconderse del comentario grosero de Marlene. En realidad, ella era solo una chica, Sirius, excepto por el bagaje que el chico de cabello negro llevaba consigo. Tengo que ser Marles, de lo contrario no sería un buen cazador, respondió James, dirigiéndose hacia ellos con Alice y Frank a cuestas. Deberías probar suerte en buscador entonces, si eres capaz de terminar tan rápido. James, Alice y Frank soltaron una carcajada y Marlene se levantó para abrazar a James. ¿Cómo está la tía Eupemia? Preguntó Marlene. Bien, bueno, al parecer ha estado cocinando por estrés. Vuelve locos a los elfos domésticos. ¿Por qué? Preguntó Marlene sentándose de nuevo. ¿Qué ocupado está papá con la poción matalobos? Marlene y James eran primos, bueno, primos cercanos, siendo la madre de James una Amquinon y la tía de Marl. James miró rápidamente a Lily, pero en lugar de hacer su comentario desagradable habitual, rápidamente miró hacia otro lado. Los demás se dieron cuenta, ya que esto estaba muy lejos de lo habitual en James, pero James rápidamente siguió adelante. Fue un placer hablar con ustedes, Alice, Frank y yo estamos. ¿Qué pasó con Pandora? Preguntó Lily. James le lanzó otra mirada, pero no mantuvo el contacto visual. ¿Culpa? Bien, estúpido. Supongo que salió según lo planeado. ¿Todo salió como estaba planeado? ¿Para él o para Pandora? ¿Y qué clase de plan de cita termina con los dos separándose? Ella frunció el ceño a James, sin confiar en que no hiciera algo estúpido en la cita. Frank puso una mano sobre el hombro de James, salvándolo de la ira de Lily. Bueno, vamos a comer algo. Fue un placer hablar con ustedes. Marlene y Dorcas se despidieron, Mary solo les dirigió un saludo distraídamente, todavía concentrada en su dibujo, y Lily continuó su escrutinio de James. Frank los llevó a la mesa justo detrás de Lily, obligando a James a sentarse de espaldas a ella y a Frank y Alice al otro lado.
Lily ve a James inquieto, como si se estuviera obligando a dejar de darse vuelta para mirarla y Lily sonríe. Alice le guiña un ojo antes de que Lily se dé vuelta nuevamente. Las chicas bromeaban, Dorcas se burlaba de la falta de habilidad de Marlene para encontrar un novio, Marlene se burlaba de la extraña obsesión de Mary por dibujar chicos haciendo cosas juntos. Hablaban sobre cuál de sus profesores era el más apto. Lily y Dorcas tuvieron una pequeña discusión sobre la mejor manera de derrotar a un dragón, y Mary la interrumpió diciendo que simplemente lo envenenaran. Lo de siempre. Lirio. Pudo haber estado exagerando sus risas y sacando a relucir más el tema de los chicos, y cada vez que oía la silla detrás de ella chirriar cuando James se movía, se reía malvadamente en su mente. Dorcas le respondió con una ceja levantada, pero Lily se encogió de hombros. James hizo todo lo posible por sacarla de quicio. ¿Qué tenía de malo que ella hiciera lo mismo? ¿Franco? Escuché a James preguntar. ¿HMM? Sí, James. Quiero saber más sobre política. Capítulo 29. 29 Para ser franco, un poder político, un fanfic de Harry Potter. Esta será una parte continua de la historia, por lo que cualquier capítulo titulado Para ser franco será un capítulo de construcción del mundo que explicará cuestiones como la política, la magia familiar, las relaciones entre especies, etc. ¿Política? Pregunta Frank sorprendido. Lily también está sorprendida. A pesar de ser el heredero de una poderosa casa, James siempre se mantenía alejado de cualquier conversación sobre política. Eso era así, a menos que tuviera que ver con lo mucho que odiaba a la facción oscura. Sí, estaba pensando en quizás entrar en ellos, más allá de ser solo un miembro del Wisengamot, quiero decir. ¿En serio? Pensé que quería ser Auror. No quiero decir que los aurores no puedan dedicarse a la política, simplemente no lo hacen hasta que se transfieren de esa rama o son promovidos al nivel de departamento. Lo hice, pero siento que los aurores no hacen lo suficiente. O que yo podría hacer más bien que simplemente ser un auror, dijo James con voz seria. Es cierto, los aurores mantienen la paz, no la crean. ¿No queréis vosotros dos ser aurores? Sí, pero no para siempre, dijo Frank. Su mamá y su papá acordaron dejarlo hacer lo que quisiera por un tiempo antes de prepararse para tomar el control de la casa, dijo Alice. Exactamente, ambos somos herederos de nuestras casas, pero mamá y papá creen que debería adquirir algo de experiencia por mi cuenta y dejarme vivir un poco. Decidí convertirme en Auror, no solo porque Alice quiere serlo, sino para hacer algo bueno con mis propias manos antes de tener que lidiar con la política y el papeleo. Después de unos 10 años, me jubilaré y trabajaré para la casa. Además, políticamente hablando, me parecerá bien, a la gente le gusta alguien que luchará por mantenerlos a salvo. Lily podía oír el cabello desordenado de James temblar mientras asentía. ¿No te pasa lo mismo a ti, James? Preguntó Alicia. Bueno, recibí las mismas lecciones que tú, Frank. Ya sabes, cosas típicas de la infancia. Si por cosas típicas te refieres a un tutor que te enseña todo sobre las casas, el ministerio y el Wisengamot, entonces sí. Lily puso los ojos en blanco. Sí, cosas típicas de todos los días, con una institutriz y una hora de té de 10 galeones. Yo. ¿No prestaste atención? Dijo Alicia con humor. Sí, a mamá y a papá realmente no les importó que no lo hiciera en ese momento. Tiene sentido, intentaron tenerte durante tanto tiempo que te malcriaron demasiado, bromeó Frank. No me malcriaron demasiado. Lily resopló y oyó que James se daba vuelta para mirarla. Sus hombros se tensaron y se sonrojó al darse cuenta de que él sabía que ella la había estado escuchando. Marlene le dirigió una sonrisa cómplice y Lily se dio cuenta de que había estado ignorando la conversación que se estaba desarrollando en su mesa. De todos modos, dijo Frank, y Lily sintió que la mirada que tenía en su nuca desaparecía. ¿Quieres hacer algo en política? Sí, pero ¿cómo se entra en política? ¿Acaso pongo un artículo en el Profeta que diga, creo que deberíamos hacer esto? Interrogación de cierre. La política, en esencia, es una expresión de poder e influencia. La forma más sencilla de involucrarse en la política es unirse al ministerio. Como dije antes, los aurores en realidad no tienen ningún poder político, a pesar de que los políticos los utilizan. Eso se debe a que son una fuerza militar, y es un abuso de ese poder usarlo políticamente, no que algunos no lo hagan. Lily escuchó a Frank lanzar algunos hechizos de transfiguración, luego escuchó el sonido familiar de una pluma sobre un pergamino. Pero, dividamos la política en 3 partes. Una es el ministerio, otra es el Wisengamot y otra es todo lo demás.
Si quieres ser ministro, la mejor manera es a través del ministerio. El 80% de todos los ministros fueron elegidos de esa manera. De los 20 restantes, 15 eran miembros del Wisengamot y 5 fuera de él. Pero primero hablemos del poder político. Voy a usar a tu padre como ejemplo. Lord Fleamont Potter es el jefe de su casa, una que tiene un asiento hereditario permanente en el Wisengamot. Permanente gracias a que absorbieron a los últimos de la línea Peverell que anteriormente tenían un asiento permanente. Tener un asiento permanente significa que solo la extinción completa de los Potter lo arrebatará, como sucedió con los Gaunt, Smith, Bones, Black y Rosiers. Mientras tanto, un asiento hereditario como los Longbottom y Malfoy se puede perder si la familia cae en desgracia. Esta es una forma de poder político que ostenta tu padre. Señor de una casa antigua con una rica historia y un asiento perpetuo en el Wisengamot. Es parte de la facción de la luz y tiene varios aliados en ellos y en la facción gris. Longbottoms, Bones, Mkinons. Mientras tanto, tiene muy poco poder en el ministerio, no trabaja para ningún departamento, aunque tenga aliados en algunos. Puede hacer cosas en el ministerio, seguro, pedir favores, conseguir información, etc., pero no puede dar órdenes a nadie salvo mediante sobornos y chantajes. Mi padre, empezó James acaloradamente. Sí, este es un ejemplo. Ahora veamos la tercera opción, todo lo demás. Tu padre es el creador de la poción para el cabello de Sleekeazy. Es popular entre muchas brujas e incluso magos. Ahora bien, ¿una bruja que la use seguirá el consejo político de Lord Potter? En realidad no, puede que estén atentos, pero no prometerán su apoyo solo por los productos para el cabello. Pero Sleekeazy es muy popular, a menudo aparece en Witch Weekly, con descuentos y otras versiones nuevas y demás. Tu padre paga a los anuncios, que luego le generan ventas. Por lo tanto, tiene cierta influencia o poder sobre Witch Weekly. Eso le da a tu padre el potencial para la propaganda. La casa Potter, y por extensión Fleamont Potter, también tienen participaciones y acciones en varias empresas, puede decirles que coloquen carteles que les promuevan algún tipo de idea. Es dueño de una parte de Flourish y Bloods, por lo que puede ejercer algo de ese poder para que eliminen algunos libros y coloquen libros que se alineen con su idea. Punto de vista. Y que, al leerse, incitará a los lectores a pensar de manera similar. Espera, ¿somos dueños de una parte de la librería? ¿Cómo es que todavía pagamos por los libros? Exclamó James. ¿Cómo es que no lo sabes? Ya sabes que, no importa, continúa Frank, dijo Alice, interrumpiéndose. Porque no pagar es algo que haría una casa de la facción oscura. Hacen gala de su poder de riqueza al no tener que pagar por las cosas, mientras que las casas de la facción de la luz hacen gala de su humildad al pagar por las cosas sin tener que pagar. Los Potter son dueños de Flourish y Bloods. Y aparentemente también de un montón de otras compañías. James dijo que vivía en una mansión y Lily sabía que su familia era rica, pero, maldita sea, a Lily no le gustó la forma en que Frank explicó por qué los Potter pagan por sus libros. Parecía demasiado manipulador. Si Lily tuviera que elegir entre la luz y la oscuridad, elegiría la luz. Pero eso era solo porque las personas que estaban de acuerdo con la facción oscura eran las que la llamaban sangre sucia. Además, como alguien que creció rodeada del cristianismo, la oscuridad tenía una connotación negativa automática. En realidad, no sabía demasiado sobre las opiniones reales de las dos facciones. Bueno, 3 facciones. Ella sabía que a la luz también se la llamaba progresistas, quienes luchaban por la igualdad de derechos sin importar la raza o la sangre. Y por supuesto que estaba de acuerdo con eso. Mientras tanto, la oscuridad, también llamada tradicionalistas, estaba en contra de la igualdad de derechos y cuanto menos sangre pura o humana era una persona, peor era. Y por supuesto que no estaba de acuerdo con eso. Mientras tanto, ella no sabía nada sobre la facción gris, aparte de que eran considerados conservadores, pero no sabía en qué sentido eran conservadores, porque si fueran conservadores en el sentido tradicionalista, entonces no serían una facción separada. Pero tenía que haber algo más que solo pureza de sangre, ella simplemente no sabía qué eran esas cosas. Tu padre también es un maestro de pociones, por lo que tiene cierta influencia en esa comunidad, así como un grado de respeto por la maestría y su trabajo en pociones. Es más fácil ganar influencia como maestro de pociones que con cualquier otra maestría, ya que las pociones pueden intercambiarse de persona a persona, pero la creación de hechizos o la investigación también pueden darte una influencia considerable.
Piensa en Dumbledore, no solo fue aprendiz de Nicolas Flamel en alquimia, la rama más difícil de aprender de la magia, sino que también publicó los 12 usos de la sangre de dragón. Luego también tiene a su primo Charles Potter, que es un veterano de la guerra de Grindelwald y un auror jefe. Si bien Charles no puede hacer mucho con su poder más que ser visto de manera favorable, otros verán la estrecha conexión de Fleamont con él y prestarán más atención a sus palabras. Que Charles hable bien de Lord Potter también ayuda mucho. Lo entiendo, pero lo único que me estás diciendo son cosas que tiene, no cómo usarlas, dijo James. Está bien. Entonces, recientemente Lord Potter publicó su trabajo sobre la poción Matalobos, ¿no? Sí. También planea crear un distribuidor financiado por el Ministerio para la Poción, para aquellos con licantropía que no pueden costear la ayuda para conseguirla. Entonces, ahora tu padre tiene una influencia considerable con los hombres lobo y aquellos que están a favor de los derechos de los hombres lobo. Los hombres lobo son un tema delicado en el mundo mágico, por lo que cualquier cosa que tenga que ver con ellos atrae la atención. Si tu padre era malo en política, decía, los hombres lobo merecen derechos. Si estás de acuerdo, vota por mí para ministro. O si no quería ser ministro, decía, estoy a favor de los derechos de los hombres lobo y también lo está bla bla bla, vota por él. Espera, ¿cómo es eso mala política? Entonces bla 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 obtiene más votos. Claro, pero solo consigue una cierta cantidad. Los hombres lobo son una minoría, y aquellos que están a favor de los derechos de los hombres lobo todavía tienen otros intereses. Bla 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 puede estar a favor de los derechos de los hombres lobo, pero fulano quiere bajar los impuestos. En cambio, lo más inteligente sería que Lord Potter examinara todas sus diferentes áreas de influencia, y luego se dirigiera a quien sea, ya sea alguien que se presente a ministro o un empleado del ministerio, que comparta al menos los mismos valores fundamentales. Se dirigiría a esa persona, mostraría su poder político e influencia, y luego le diría, te apoyaré para que te conviertas en ministro, o usaré mi influencia para ayudarte a convertirte en jefe de departamento, y luego a cambio, presionarás por los derechos de los hombres lobo. Ahora bien, otros también tendrán sus propios objetivos y agendas, ya sean miembros del Wisengamot, empleados del ministerio o dueños de tiendas. Lord Potter se dirigirá a aquellos con ideales similares y trabajarán juntos, cada uno con sus propias esferas de influencia, para impulsar sus objetivos. Aquí es donde los intereses menores en conflicto pasan factura y donde es necesario hacer concesiones. ¿Compromisos como qué? Digamos que Lord Potter no puede conseguir todos los derechos para los hombres lobo, pero a cambio puede conseguir una distribución financiada por el Ministerio para la Poción Matalobos. Tal vez algún día pueda presionar un poco más para conseguir todos los derechos, pero por ahora al menos ha dado un paso adelante en la dirección correcta. Algo se estrelló contra la mesa detrás de ella y Lily saltó sorprendida, al girarse vio a James con la cabeza apoyada en la superficie de madera de la mesa. Tal vez solo seré un auror, eso suena a mucho trabajo para ni siquiera conseguir lo que quieres. Frank y Alice se rieron, Frank con un brazo alrededor de Alice y ella con la cabeza apoyada en el hueco de su cuello. Realmente eran la pareja perfecta. ¿Qué pasa con todo ese bien que querías hacer? Bromeó Alice. En respuesta, James gimió, hundiendo aún más su cuerpo hasta el punto de que parecía que se estaba derritiendo. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Hay muchas casas que no se ocupan de la política fuera del Wisengamot. No puedo, le hice una promesa a un pariente, se quejó James, con el rostro todavía sobre la mesa. Acosar. El anciano que tuvo un impacto tan extraño en ella. En realidad, no sabía por qué. Si acaso, el bolso que le había regalado debería haber tenido el mayor impacto, pero a veces, cuando miraba la biblioteca por dentro, se distraía pensando en su único encuentro en la hamburguesería. En cómo él murió poco después y fue enterrado en Godric's Hollow. No había tenido un abrazo tan cómodo como el de Harry desde que era niña y su abuela la abrazó después de una pesadilla. ¿Qué le prometió James a Harry? ¿Por qué le prometió algo a Harry? Ella quería darse la vuelta y preguntar, pero se obliga a no hacerlo, con los oídos palpitando con sangre mientras intenta concentrarse en la conversación detrás de ella. ¿Franco? Sí, James. Respondió Frank divertido. Un segundo. Entonces, en lugar de voces, Lily oyó zumbidos, se dio la vuelta y vio a Frank abriendo la boca, pero no pudo oír nada. Un hechizo de privacidad. Lily hizo una mueca, un poco avergonzada cuando se dio cuenta de lo entrometida que estaba siendo. Se dio la vuelta, intentando centrarse en la conversación entre sus amigas, pero su mente seguía divagando hacia la charla de Frank sobre política y Harry.
Las otras tres chicas compartían una conversación silenciosa entre ellas. Marlene sonreía y levantaba una ceja, Dorcas ponía los ojos en blanco y el rostro de Mary se arrugaba con preocupación. Después de unos minutos, sintió un hormigueo familiar en la nuca, así que se giró para ver a James Potter dándole una sonrisa maliciosa, sus ojos color avellana brillando con nuevos planes tortuosos y sin duda molestos. «Oh no, ¿qué pasó ahora?». Capítulo 30. La primera muerte, un fanfic de Harry Potter. No puedo creer que te hayas olvidado de James, dijo Sirius, exagerando todo como siempre. Deberías haber visto la cueva que encontramos. Había piezas antiguas de plata de los duendes de la rebelión. James arqueó las cejas. Los duendes tenían una versión muy diferente de propiedad en comparación con los humanos. En la cultura duende, no se podía poseer algo que había sido creado por otra persona. El creador tenía la propiedad principal. Seguido por los miembros de la familia del creador, seguido por el clan del creador, seguido por la raza del creador. Algunos magos pagarían por baratijas o armas de plata goblin, pero el contrato que firman cuando lo hacen establece que una vez que el mago muere, el artículo debe ser devuelto. Muy pocos objetos de plata de los duendes fueron realmente donados en su totalidad a los magos. Tanto la familia de James como la de Sirius tenían platos, tazas y cubiertos hechos de plata de los duendes que pagaban regularmente a los duendes para extender su alquiler. Cada uno de los objetos legendarios de los 4 fundadores, bueno, el relicario de Slytherin no se consideraba realmente legendario, estaba hecho de plata de los duendes y era uno de los pocos objetos que realmente se les regalaba a los magos. Por supuesto, la espada de Godric Gryffindor fue objeto de disputa en cuanto a su verdadera propiedad. «De verdad», dijo James. «¿Qué encontraron?». Sirius miró hacia arriba y hacia abajo por el pasillo mientras tomaba el camino más largo hacia el gran comedor, luego sacó una daga larga del interior de su túnica. Era hermosa, con patrones ondulados y un rubí rojo en la empuñadura. «¡Genial!». «¿Y es plata duende auténtica?». «Sí». «¿Y eso no es todo, Peter?». «Remus». Peter sacó un anillo que tenía el patrón de raíces retorcidas con pequeñas amatistas y Remus sacó una barra de plata. «¿En serio, Remy?». «¿Solo una barra?», preguntó James. Remus se encogió de hombros. «Puedo ponerlo en un calcetín y golpear a alguien con él». «Remus, eres un mago». La sonrisa de su tranquilo amigo se amplió. «Lo que significa que no esperarán el calcetín». Peter se rió entre dientes y James meneó la cabeza con exasperación. «¿Me trajeron algo?», preguntó James. Peter levantó las cejas. «Por supuesto que no. ¿Por qué deberías quedarte con el botón de nuestro esfuerzo? Es muy propio de un heredero de sangre pura pensar que se le debe algo solo por ser quien es», dijo Remus, sacudiendo la cabeza con tristeza. «¿Cómo ha caído la luz?», convino Sirius sombríamente. «Deberíamos acabar con su sufrimiento». De repente, Sirius levantó su daga, la hoja brilló en la luz y dejó escapar un grito de guerra muy tonto. James soltó una carcajada, pero entonces Sirius lo apuñaló hacia abajo y James gritó de sorpresa. Un escudo plateado de duende se movió en el camino manteniendo el ataque de Sirius. «¿Qué carajo?», gritó James. Remus tenía su varita afuera y estaba levitando el escudo. La cabeza de Sirius se inclinó alrededor del escudo, con una sonrisa malvada en su rostro. «Entendido». «Yo, en serio. Casi me apuñalas», dijo James en voz alta. Sirius puso los ojos en blanco y miró el filo de su daga antes de guardarla. «Lo habíamos planeado de antemano, no estabas en peligro». James miró boquiabierto a Remus. Podría creerle a Sirius, pero no a Remus. «¿En serio, Remus?». Una sonrisa tímida apareció en el rostro de su amigo. En ese momento sonó gracioso. «Pedro». Su pequeño amigo se movía de un pie a otro. «Quiero decir que lo teníamos bajo control», dijo Peter con voz aguda, mostrando su varita en la mano. Estaba listo para desarmar a Sirius por si acaso. James gimió. Todavía estaba enojado, pero también, podía verse a sí mismo aceptando ese plan en ese momento. No es que fuera a decirlo. «Que os jodan, chicos». «No es mi tipo», dijo Sirius distraídamente. «Más bien, estás fuera de tu alcance». «Sí, claro», resopló Sirius. «Ya conoces el encanto de la familia Black. Básicamente somos Bella. Es cierto, tu prima Narcisa es una mujer muy guapa. ¿La viste este fin de semana?». «Ninguna túnica podría ocultar ese trasero», dijo Peter. Sirius miró a Peter boquiabierto, luego corrió hacia él, Peter se rió, salió corriendo, esquivando hechizos punzantes y golpeando a Sirius con un conjuro triglace. «Peter».
Gritó Sirius mientras caía, cortando los cordones de sus zapatos con un hechizo antes de ponerse de pie y continuar tras el chico que dobló una esquina. Sissy Black. La chica con unas tetas preciosas. Mentiría si dijera que no me ajustó los pantalones. Gritó la voz cantante de Peter. Remus negó con la cabeza. ¿Alguien va a escuchar eso?, dijo, levitando el pequeño escudo hacia James. Espero que las serpientes me den al menos 3 hechizos cuando eso salga a la luz, convino James. ¿Elegiste la barra de plata en lugar de esta? 8 conjuros. Y Sirius prácticamente nos ordenó que te lo diésemos. James puso los ojos en blanco mientras examinaba la asombrosa pieza de metal. Al igual que la daga, tenía un rubí rojo brillante en el centro y un patrón ondulado. No necesitaba escucharlo. Y acepto la apuesta. Ya sabes cómo se comporta cuando no consigue lo que quiere. ¿Lo de siempre? Claro, convino James, usando torpemente un encantamiento adhesivo para poner el escudo debajo de su túnica y en su espalda. Los dos llegaron al gran comedor unos minutos después, solo para que las puertas se abrieran de golpe y un chico de Gryffindor saliera corriendo, gimiendo mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Malcolm?, preguntó Remus en pánico. ¿Qué pasa? Pero el muchacho siguió adelante y casi tropezó por las escaleras mientras huía. ¿Qué fue? La puerta se abrió de golpe otra vez, esta vez fue Lily, con lágrimas en los ojos mientras miraba a su alrededor, ni siquiera pareció verlos a los dos y pasó corriendo. James le agarró la muñeca. ¿Lily qué? Suéltame. Gritó Lily, y James lo hizo con los ojos muy abiertos. Lily corrió, siguiendo la dirección de los sonidos del llanto. James se movió para seguirlo, pero la voz de Sirius lo llamó. Jaime. Sirius lo agarró del hombro y lo giró. El rostro del heredero negro ya no sonreía, sino que estaba lleno de una rabia apenas disimulada. Le puso el profeta en la mano a James. Un ataque, gruñó Sirius, Peter tragando saliva nerviosamente detrás de él. Casa de estudiantes nacidos de Muggle atacada. Anoche tarde, los aurores fueron llamados a la escena de la marca que hemos presenciado demasiadas veces en los últimos años, ahora llamada la marca tenebrosa. Solo que en lugar de un ataque Muggle normal, fue uno de los propios estudiantes de Hogwarts, a quienes no nombraré por respeto a ellos. En el interior se encontraron muertos 2 Muggles adultos y una niña de 9 años que, según se confirmó, era hija de Muggles. Aunque el auror principal en la escena dijo que murieron rápidamente, algunas pruebas de ataques Muggles anteriores dirían lo contrario. Los Caballeros de Walpurgis, un grupo de radicales anónimos liderados por ya sabe quién, nunca han reivindicado ninguno de estos ataques, pero las conexiones entre sus creencias y estos ataques siempre han prevalecido. ¿Se trató de otra incursión Muggle que salió mal? ¿Sabían que estaban atacando a uno de los suyos? ¿Será esto solo el comienzo? La imagen del frente mostraba una casa Muggle normal de 2 pisos, pero la calavera y la serpiente en lo alto le decían a James todo lo que necesitaba saber. Malcolm James creía que era un estudiante de tercer año. James levantó la vista y vio la furia en Sirius, la preocupación en Peter y los ojos sombríos y apagados de Remus cuando terminó de leer el periódico. Detrás de ellos, la puerta seguía abierta. Varios profesores estaban de pie, moviéndose alrededor de la mesa del personal y hacia donde había huido el chico. Susurros llenos de miedo resonaron por la gran sala, sonando como docenas de serpientes deslizándose por todos lados. Vio a Frank, Alice, Marlene, Mary y Dorcas, así como a algunos otros de pie, caminando hacia ellos. Sus ojos se dirigieron a la mesa de Slytherin. Muchos de ellos estaban sorprendidos, con miradas sombrías y un miedo apenas disimulado en sus rostros. Pero no todos. Graves Mulciber escondió una sonrisa detrás de su mano, Héctor Avery le estaba mostrando a Regulus Black algunas de las palabras, la emoción rebosaba en el chico. Regulus miró el papel con un brillo en sus ojos, una leve sonrisa en sus labios. Narcisa tenía una ceja levantada mientras leía, como si el papel fuera algo ligeramente interesante en lugar de un asesinato a sangre fría. Snape no estaba mirando el periódico ni a sus compañeros de Slytherin, estaba mirando hacia la puerta por la que había corrido Lily. Sus fríos ojos negros se encontraron con los de James, y una extraña punzada de miedo recorrió a James cuando se dio cuenta de que no podía leer ninguna emoción en el chico. Ni miedo, ni ira, ni felicidad. Como si nada importante hubiera sucedido aparte de la partida de Lily. James se fue, los demás lo siguieron. Lo llamaron, preguntándose a dónde iba, qué pensaba. Remus preguntó preocupado si iba a hacer algo estúpido. Peter dijo que debería darles espacio a Malcolm y Lily, y que sería una intromisión. Sirius preguntó qué iban a hacer en respuesta.
En el séptimo piso, James caminó 3 veces frente al tapiz y una puerta apareció frente a ellos. ¿Qué demonios? Gritó Sirius. James, ¿qué es? James abrió la puerta de golpe para mostrar la habitación de las cosas ocultas. Revisó los recuerdos que Harry había implantado en su mente sobre dónde estaba la diadema. Había una diferencia de unos 20 años entre cuando Harry la encontró y ahora, pero creía que estaría en un lugar similar. Depulsó. Gritó James hacia una pila de libros, sillas y otras baratijas que estaban en el camino. Él dominó el hechizo, sus emociones no estaban lo suficientemente bajo control, y una gran franja del área fue despejada mientras la pila salía volando. Mierda, murmuró Remus, a James no le importó lo que hizo o la habitación. Encantamientos de destierro, encantamientos levitatorios, hechizos de desaparición, James se abrió camino a través de la habitación hasta que llegó al lugar donde estaba el Horrocrux. Sentado sobre la cabeza de una estatua de mármol de una mujer estaba la diadema. Remus jadeó. Esa es la diadema de Ravenclaw. Dijo Remus con asombro. James apuntó su varita hacia el antiguo objeto. Avada Kedavra. Rugió. Nada. Nada excepto las protestas y los gritos de los otros merodeadores. Avada Kedavra. Sin luz verde. Se lo vuelve a dar. James arrojó su varita. Joder. Gritó, mientras su varita caía al suelo. Cayó de rodillas, con las palmas de las manos apretándose los ojos mientras sus dedos tiraban de su cabello. Lágrimas cálidas se derramaron de debajo de sus palmas y gotearon al suelo. Recordó todo lo que Harry le metió en la cabeza. Sirius cayendo a través del velo. Remus muerto de espaldas, la mano de su esposa muerta en la suya. Dorcas asesinada por Voldemort. Marlene y toda su familia muriendo. Frank y Alice llevados a la locura. Peter traicionándolos. James gruñó, apenas forzándose a sí mismo a no darse la vuelta y golpear al pequeño niño con sus puños. Lily está muerta. Mamá está muerta. Papá está muerto. Sirius está muerto. Remus está muerto. Peter está muerto. Snape está muerto. Marlene está muerta. Dorcas está muerta. Dumbledore está muerto. Hagrid está muerto. McGonagall está muerta. Flitwick está muerto. Tío Charles está muerto. Tía Doria está muerta. Harry está muerto. Imágenes de niños que aún no habían nacido muriendo ante los ojos de James. De países ardiendo, de bombas cayendo. Todas las cosas que Harry le mostró para ayudarlo a prepararse desgarraron la mente de James, que tenía 15 años. Después de una cantidad desconocida de tiempo, la respiración agitada de James se hizo más lenta y se dio cuenta de que 3 pares de brazos lo rodeaban y cada uno de ellos le susurraba suavemente. Uno de ellos fue responsable de su muerte. James se sentía atrapado. Atrapado en su misión y atrapado en su amistad con Peter. Atrapado en darle una oportunidad a alguien que no le agradaba y atrapado en su deseo de ver a su hijo nacer de nuevo. Atrapado en la espera del momento adecuado en lugar de salir y quemar su camino hacia cada Horrocrux. Miró hacia arriba, entre los brazos de Peter y Remus, hacia la diadema. La maldición asesina requería odio, el deseo impenitente de matar, de arrancar el alma de alguien de su cuerpo. James estaba lleno de odio, pero el miedo lo ahogaba. Tenía miedo de perder a todos los que le importaban y de fracasar. Dejó escapar un último suspiro entrecortado, dándose cuenta de lo cerca que había estado de arruinarlo todo. Si la maldición asesina hubiera funcionado y hubiera destruido esa parte del alma de Voldemort, entonces el Señor Oscuro podría haberlo sentido. Entonces podría cambiar sus planes para la copa, el guardapelo y el diario, y James tendría que correr a ciegas para encontrarlos. Podría redoblar sus ataques, empujando la línea de tiempo aún más hacia adelante. Gracias, dijo James suavemente. Los 3 estaban tensos mientras soltaban lentamente a James. Lo miraban con miedo y preocupación, y James intentó darles una sonrisa temblorosa. ¿Podemos hablar de ello más tarde? Pregunta. Ahora mismo no tengo ganas. Amigo, acabas de intentar lanzar la maldición asesina a una tiara, dijo Sirius con suavidad. Esa es la diadema de Ravenclaw, ha estado desaparecida durante 1000 años, James, ¿cómo lo hiciste? Peter. Gritó James. Peter saltó de donde estaba parado junto a la estatua, el leve brillo en sus ojos se desvaneció levemente. Volvió a mirar la diadema, con los dedos temblorosos. Se supone que aumenta la inteligencia, ¿no? Solo quiero probar. Peter. Gritó James otra vez. Cada uno de los Horrocruxes tenía sus propias defensas en forma de compulsiones y maldiciones. El diario extraía poder del alma del poseedor y la compulsión de escribir en él.
Como era el primero de los Horrocruxes de Tom, tenía la mayor parte de su alma y, si tenía éxito, podría resucitarlo. El anillo, el relicario y la diadema tenían compulsiones para llevarlos. El anillo causaba una rápida descomposición en quienes lo usaban. El relicario infectaba lentamente la mente del portador, volviéndolo desconfiado y errático. James no sabía cuál era la maldición de la diadema, pero Harry planteó la hipótesis de que hacía lo contrario de lo que se suponía que debía hacer la diadema y erosionaba la mente del portador hasta dejarlo catatónico. Por último, la copa tenía la obligación de beber de ella, pues se decía que la copa podía curar cualquier enfermedad, pero en cambio infligía cientos de enfermedades al bebedor. Peter todavía levantó la mano para alcanzar la diadema, y Sirius y Remus recién se dieron cuenta de lo serio que era James con respecto a que Peter no la tocara. Serían demasiado lentos para detenerlo. Peter se la pondría y podría morir. James podría dejarlo. Dejen que el hombre que causó su muerte y la de Lily se mate. Sería una pérdida trágica, pero podría evitar tanto dolor. James levantó la mano, luchando por concentrar su magia sin varita. Afortunadamente, tenía suficiente poder mágico para superar las dificultades típicas de la magia sin varita a su edad. Axió Pedro. La ropa de Peter lo tiró hacia atrás, haciéndolo caer de trasero. Lo siento, James, dijo Peter, con los ojos aún vidriosos. Pero vamos, lo necesito. Podría ayudarme mucho. Está maldito, dijo James entre dientes. Estás bajo una compulsión en este momento. Si te pones eso, morirás. Eso pareció hacer entrar en razón a Peter, que recuperó el foco de su mirada. Miró a James parpadeando. Lo que vio en los ojos de James le hizo comprender y asintió. Está bien. Sirius miró la mano de James, la diadema y luego a Peter, pero Remus parecía estar luchando consigo mismo también. Remus y Peter no tenían entrenamiento en oclumancia y eran más propensos a las compulsiones. Vámonos, dijo James, poniéndose de pie y tomando su varita. Estaba cansado, tenía un peso sobre los hombros que antes no tenía. Capítulo 31, un fanfic de Harry Potter. Esa noche James estaba en el baño compartido, mirándose en el espejo. Las clases habían sido canceladas ese día y nadie había visto ni a Lily ni a Malcolm. Sirius e incluso Remus intentaron varias veces preguntar sobre la diadema, su reacción a la noticia y cómo sabía de esa habitación especial. Mientras tanto, Peter estaba más callado que de costumbre y se quedó en blanco en distintos momentos del día. James dejó escapar un suspiro y se giró hacia la puerta del baño del dormitorio. Apuntó con su varita hacia ella. Maestro Seco. Una suave brisa de magia fluyó a través de la puerta y entró en el dormitorio. James mantuvo el hechizo activo durante varios segundos antes de dejarlo pasar. Luego entró en la habitación. Todos estaban dormidos, como antes, solo que ahora no se despertarían ni aunque sonara un fuego artificial. Lo necesitaba, sobre todo por Remus, por lo que estaba a punto de hacer. James estaba de pie junto a la cama de Peter. Harry nunca supo exactamente cuándo Peter los traicionó. Y aunque en ese momento no había nada que traicionar más allá de la condición de Remus, necesitaba saber si parecía que Peter lo haría. Legímenes. Suavemente, James se hurgó en la mente de Peter. ¿Qué opinas de los Slytherin? Preguntó James y, como una gota en un balde de agua, distintos recuerdos, pensamientos e ideas acudieron a él de parte de Peter. Vio a Snape lanzar un simple hechizo Wedgie sobre Peter en su primer año después de que James y Sirius hicieron que su poción explotara en su cara durante la clase. Vio la mueca de desprecio de Lucius Malfoy empujándolo. Pero también vio a Héctor Avery guiñándole el ojo y dándole una palmadita en la espalda. James se concentró en esa escena. El año pasado, James y Sirius habían salido a practicar Quidditch, Remus estaba en la enfermería después de una transformación. Peter se había aburrido y decidió caminar un poco, tal vez ir a la cocina. Un alcalde de Slytherin, de séptimo año, le hizo una zancadilla a Peter con un hechizo y este cayó al suelo. El Slytherin le siguió con los comentarios sarcásticos habituales y algunos hechizos que cambiaban de color para que toda su ropa fuera de un rosa brillante. Lo siento por él. A veces, el jardinero puede ser un idiota sin motivo alguno, dijo Héctor Avery, saliendo de otra esquina. James podía sentir lo que sentía Peter. Temor. Podía ver la forma en que Peter analizaba a Héctor. ¿Estaba actuando con naturalidad o con una falsa naturalidad? ¿Dónde estaba su varita? ¿Había malicia o diversión en sus ojos? ¿Lo había fingido? ¿Qué dice su ropa sobre lo que estaba haciendo? La forma en que se peinó esa mañana. ¿El desgaste de su zapato? ¿La falta de otros amigos cerca?
James no sabía cómo había llegado Peter a esa conclusión, pero su conclusión fue que, si bien no había sido una farsa y ninguno de los Slytherin mostró signos de ello, Héctor vio una oportunidad. Pedro analizó si esa oportunidad era maliciosa para él. Llegó a la conclusión de que no lo era. Aún así, es mejor que algunas de las cosas que Black, no el pequeño Black, el Black de Gryffindor, te ha hecho. Bueno, a cualquiera, en realidad. James ve un recuerdo dentro de un recuerdo. Momentos en los que Sirius llamó estúpido a Peter o le dijo que se callara. Pequeños maleficios que lo hicieron tropezar con un espejo de lo que le haría a los Slytherin. Cuando Sirius alejó a Peter cuando sintió que estaba acaparando el tiempo de James. Como Peter analizó la indiferencia que Sirius sentía por Peter. James vio que Peter sabía que Sirius defendería a Peter con todo lo que tenía de los demás, pero al mismo tiempo en realidad no le importaba Peter. Pero luego Pedro también analizó a Héctor y su referencia casual. Peter sabía que Héctor estaba tratando de usar una experiencia compartida para generar un sentido de camaradería y al mismo tiempo abrir una brecha sutil. Héctor ayudó a Peter a ponerse de pie, dándole una palmadita en la espalda y un guiño antes de irse. Una docena más de recuerdos similares de Avery vinieron a mi mente. El chico se fue ganando poco a poco la simpatía de Peter cuando Peter estaba lejos de los demás. James podía ver que Peter sabía que Avery estaba tratando de hacer algo, pero también sentía felicidad por haber tratado bien a Peter. James reprimió sus propios sentimientos sobre el asunto. Peter sabía que Avery estaba tratando de manipularlo, pero también le gustaba que le mostraran amabilidad. ¿No había hecho Harry algo similar? Claro que Harry usó un nivel diferente de manipulación y un nivel diferente de buena voluntad, pero quitando todas esas cosas personales, fue la misma acción. ¿Qué piensas de Voldemort? Miedo y admiración, pero también confusión. Miedo porque era alguien poderoso que mataba a otros. Sencillo. Admiración hacia ese poder. James podía verlo relacionando a Voldemort con personas como Dumbledore, James, Sirius, incluso los hombres lobo Remus y Dorcas. Admiraba su poder, así de simple, y también admiraba la acción. Simplemente la simple acción de ir tras algo. Pero Peter no entendía por qué Voldemort hacía las cosas como lo hacía. Asociaba la crueldad innecesaria a Snape, James y Sirius, lo que hacía que James se sintiera avergonzado. Para Peter, Voldemort hacía las cosas que hacía con los muggles porque eso lo hacía sentir mejor consigo mismo. También podía decir que Voldemort quería cosas, poder político, miedo sobre las masas, control, pero sentía que lo había hecho mal. Peter pensó que lo mejor para Voldemort era organizar ataques contra muggles o magos con bajo poder defensivo y luego ser él quien los salvara. Llevar al mundo mágico al borde del pánico masivo y ser él quien salve el día. James ve docenas de pequeñas ideas que Peter tiene sobre formas más inteligentes de abordar el problema. Su profundo conocimiento de las personas es aterrador. James siente cierto disgusto por las ideas de Peter, pero también puede notar que Peter las usa más como un experimento mental que como un deseo de ponerlas en acción. ¿Qué piensas de los merodeadores? Admiración, felicidad, miedo, ira, cuidado, desconfianza, esperanza. Muchos de los sentimientos negativos están asociados con Sirius, pero también algunos con James y Remus. James y Remus no se detuvieron, y James a veces alentaba algunas de las acciones de Sirius hacia Peter. En su primer año, Sirius se encariñó instantáneamente con James, pero a su vez, Peter se encariñó instantáneamente con Sirius. James podía ver por qué ahora. Peter se encariñó con Sirius porque el ego de Sirius era más fácil de complacer que el de James, debido a que Sirius era un Black en Gryffindor, y vio que si intentaba encariñarse con James, Sirius reaccionaría mal. James insiste en sus pensamientos de ira hacia Sirius, obteniendo más información. ¿En serio, Pete? ¿Crees que sabes algo sobre las casas familiares? Apenas vives en una choza, dijo Sirius después de que Sirius hablara sobre algo que tenía que ver con sus primos. Peter había añadido sus pensamientos sobre el asunto, pero fue rápidamente rechazado. El recuerdo se desdibujó y James supo que habían pasado unas horas desde la escena. Estúpido, 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 gruñó Peter para sí mismo, levantando el puño y golpeándose la cabeza. Idiota, idiota. Sirius no quiere ayuda, quiere lugares comunes. Simplemente actúa como si todo lo que dice fuera revolucionario. Estúpido, 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 Peter. Estaba en un armario de escobas oscuro en la escuela, solo. ¿Cómo hago para que se preocupen por mí? Murmuró Peter para sí mismo, mordiéndose la uña con fuerza antes de secarse algunas lágrimas. James se quedó sin palabras. Peter nunca había hecho algo así delante de ellos, siempre aceptaba cualquier comentario con una mirada avergonzada y asentía en voz baja.
Profundiza más en la ira y el miedo de Peter con respecto a los merodeadores. El fondo de sus sentimientos está lleno de comentarios casuales y actitudes despectivas, principalmente hacia Sirius, pero también hacia Remus y James. Pero en el fondo había ira y miedo hacia sí mismo. Cada vez que James completaba un hechizo de transfiguración en el primer intento, Peter se llenaba de admiración y respeto, luego, cuando James, de mala gana, ayudaba a Peter con el suyo y Peter no lo entendía. Peter se veía triste en silencio, pero internamente se maldecía a sí mismo hasta el olvido. Pensaba en que estaría mejor muerto, arrastrándose por un agujero y pudriéndose. También se dan escenas similares con Sirius y Remus. Cuando Sirius se levanta para afrontar cualquier desafío que se le presente, ya sea un hechizo o una pelea con un estudiante mayor. O cuando Remus analiza con facilidad un trabajo escolar y Peter no puede seguirlo. James se trasladó a la felicidad. Aquí los recuerdos estaban llenos principalmente de Remus, o cuando Peter hacía reír al grupo, pero más reciente fue cuando James se esforzaba por pedirle su opinión. Uno de los más fuertes fue el reciente viaje en tren, donde James le contó sobre su secuestro y le preguntó cómo había sido su verano. Peter sabía que James ocultaba muchas cosas sobre su secuestro, pero estaba demasiado feliz de ser el primero con quien compartirlo. También sabía que a James no le parecía interesante la mayor parte de lo que Peter decía sobre su verano, pero el mero hecho de que James lo intentara significaba mucho para el niño más pequeño. La desconfianza era similar a la ira y al miedo, y estaba llena de actitudes despectivas hacia lo que Peter pensaba, pero también tenía mucho de Peter desconfiando de que se preocuparan por él si les contaba sus procesos de pensamiento para muchas cosas. Qué fríamente lógico y despiadado podía ser. James se dejó llevar por la admiración y, sorprendentemente, no se vio a sí mismo como pensaba que lo haría, ni siquiera a Remus. Peter admiraba más a Sirius. Los ojos deductivos de Peter captaron todas las cosas terribles sobre Sirius, cosas que James a menudo ignoraba. Peter vio las diferentes novias que Sirius tuvo a lo largo de los años, cómo Sirius se obligaba a no encariñarse con ellas y cómo, cuando las chicas querían comprometerse, Sirius se escapaba. Cómo la terrible relación de Sirius con su madre afectó sus interacciones con las chicas. Peter vio el profundo odio de Sirius por todo lo relacionado con su familia, y cómo se obliga a sí mismo a usar solo maleficios y conjuros simples contra los Slytherin. El placer de lastimarlos con poder le da, y cómo se miente a sí mismo al decir que no actúa como su familia. Peter ve todas las cicatrices y las cargas que lleva Sirius, la hipocresía, y lo admira por querer ser más, por seguir intentándolo y no ceder. Peter admira la fuerza de voluntad de Remus tras una vida de dificultades, su poder para seguir adelante, su naturaleza abnegada que a menudo se convierte en cobardía. Admira lo cuidadoso que es Remus con los sentimientos de los demás, haciendo siempre lo mejor que puede para no herirlos, aunque no siempre funcione. Admiraba a James por su capacidad de aceptar a las personas sin importar quiénes eran, qué eran o quiénes no eran. Por cómo James nunca lo pensó dos veces antes de ayudar a las personas necesitadas. Y por cómo James podía cautivar a las personas para que creyeran en él, por cómo atraía a las personas hacia él como el agua en un oasis. James también vio con cierta vergüenza que Peter admiraba la capacidad de James de perseguir implacablemente a Lily, a pesar de sus propios comentarios y rechazos. Por último, Santiago miró la esperanza de Pedro. Peter esperaba ser algo más que la rueda de repuesto de un triciclo, que se pudiera confiar en él, que tuviera la capacidad de hacer cosas en lugar de ser testigo de ellas. James salió de la mente de Peter y respiró profundamente. Si acaso, su sentimiento de que sería mejor que Peter muriera aumentó, pero también lo hizo su deseo de intentar ayudarlo. Ahora sabía más sobre Peter, lo diferente que era su forma de pensar, que no era solo una pequeña animadora que se cansó de que se burlaran de él y los traicionó. Levantó su varita hacia Peter, las palabras del encantamiento desmemorizador en sus labios, listo para borrar no solo sus recuerdos, sino los de los tres sobre la diadema. Sirius, si era lo suficientemente emocional, podría dejarlo pasar y atraer a Tom Riddle hacia ellos y el conocimiento de James. Remus estaba bien, se llevaría cualquier secreto a la tumba, moriría antes de entregarlo, su cobardía provenía de su propia condición. James estaba asustado del conocimiento que Peter sabía. Si bien no era cercano, tenía una relación amistosa con Avery. Alguien que James conocía era un mortífago en el futuro, tal vez incluso listo para unirse y obtener la marca tenebrosa ahora. James recordó la esperanza que sintió en la mente de Peter. El deseo de hacer algo, el miedo de que fuera demasiado inútil para hacerlo.
Su varita cayó a su costado. No, no podía traicionarlos de esa manera, no podía borrarles la memoria, a pesar de que era lo más inteligente que podía hacer. Pero podía hacer algo igual de malo, si no peor. Tan malo como la manipulación de Harry por parte de Dumbledore, y tan malo como la manipulación de James por parte de Harry. Él podía adaptar el sentido de autoestima de Peter en torno a James, hasta que cada victoria para James era una bendición para Peter y cada victoria para Peter era una bendición para James. Mentalmente agotado por la montaña rusa del día, James se desliza en su cama, pensando que estaría despierto toda la noche con sus pensamientos, pero se queda dormido rápidamente. Capítulo 32. 611. James se despertó antes que los demás a la mañana siguiente, y como de costumbre, una vez que comenzó a moverse, Remus empezó a moverse. «JWMS», murmuró Remus incoherentemente. «Hola Remus», respondió James con un bostezo. «Estás murmurando, murmurando, murmurando». Fue todo lo que James logró decir antes de que Remus volviera a dormirse. James reprimió un bufido. Tal vez el hechizo para dormir era un poco más fuerte de lo que pensaba. Después de la higiene matutina, bajó las escaleras con dificultad, sacó el collar que Harry le había dado con el diseño de un rayo, introduciendo en él un poco de magia y su deseo. James casi se cae por las escaleras, luchando por sostener el enorme libro que apareció frente a él. «Maldita sea, Hermione», se quejó James, tropezando al bajar los últimos escalones. «Jaime», llamó una voz familiar. Al levantar la vista, James vio una sorprendente cantidad de personas despiertas. Entonces se dio cuenta de que la mayoría eran estudiantes de tercer año, preocupados y temerosos por Malcolm, sin duda. También vio a Marlene, Mary y Dorcas sentadas alrededor del fuego, cada una con una mirada cansada en sus ojos. James inmediatamente se volvió más alerta. «¿Dónde está Lily?». Escuchó un resoplido desde un lado y vio a Alice cubriendo su boca con la mano. Frank estaba sentado a su lado con un brazo alrededor de sus hombros y una sonrisa irónica en su rostro. «Buen libro, Potter», bromeó Frank. «¿De qué se trata?». «Gusanos», dijo James, y luego se volvió hacia las chicas. «¿Y bien?». «Mis disculpas, Lord Potter», dijo Marlene con fastidio. «Lily no ha regresado todavía, y Malcolm tampoco». El humor de James se ensombreció al oír mencionar a Malcolm. Cada vez que pensaba en la familia de ese chico, veía imágenes de la guerra en su mente. Tras saludar a las chicas, se trasladó a otra mesa y el libro hizo un ruido sordo, lo que le valió algunas miradas de sorpresa y de enojo de los demás. «Lo siento», murmuró James mientras se sentaba. Al abrir el libro, James miró la tabla de contenidos. La historia de la Primera y Segunda Guerra Mágica. Se habló de todo, desde la historia familiar de Gaunty Ridley hasta el modo en que trataban a el niño que vivió en su vida familiar. James no sabía si el libro estaba destinado a ser leído por alguien que no fuera Potter, y sintió que la última inclusión era demasiado personal. Al desplazarse hacia abajo encontró lo que buscaba. 6 de enero de 2001. El primer levantamiento de Voldemort. Sinceramente, la segunda esposa de Harry podría seguir hablando sin parar. La barba de Merlín. De todos modos, James podría resumir las siguientes 20 páginas fácilmente. En 1964, un grupo de sangre pura de la facción oscura radical pasó a llamarse los Caballeros de Walpurgis. En ese momento, se desconocía quién formaba parte del grupo, aunque los libros dicen que Malfoy, Roquefort, Carrow, Nothiavery fueron los miembros fundadores, aparte de Lord Voldemort, que los dirigía. Nadie sabía quién era realmente Lord Voldemort, el líder del grupo secreto, pero Hermione dijo que el nombre de Voldemort había sido intencional. El grupo reunió a cada vez más miembros de la facción oscura de sangre pura para unirse a los caballeros, y pronto Lord Voldemort se convirtió en un conocido nombre. James recordó que tenía 7 años y que su padre llegó a casa de una reunión del Wizengamot maldiciendo el nombre. De repente, en 1972, toda la facción oscura empezó a llamarlo el Señor Oscuro. La gente no entendía por qué, hasta que el subsecretario del ministro lo dijo en una reunión y nunca más se lo volvió a ver. Nunca se supo de las personas que decían ese nombre, desaparecían de sus casas o en medio de las calles. En 1973 se produjo la primera redada de mugles de la que se tiene noticia, en la que se vio la marca tenebrosa en lo alto y a los mugles muertos en el interior. James también grababa ese día. Ya no lo decían tanto, pero las primeras veces que sucedió, James y Sirius se lanzaron a lanzar hechizos para vengarse de los Slytherin. Fue entonces cuando Voldemort se convirtió en ya sabe quién. En 1975, las casas de los nacidos de mugles comenzaron a ser atacadas. James ve que el nombre de Malcolm no estaba en la página.
Según Hermione, las muertes de los nacidos de Muggles fueron rápidamente ignoradas por la mayoría. Todavía fue trágico en el momento y los días siguientes, pero eso no generó tanta atención mediática como los ataques posteriores. Tanto es así que no había registros de los nombres de los ataques que no eran al menos de mestizos. Según el libro, el primer Sangre Pura fue atacado el 15 de julio de 1976, Edward Decker, un inmigrante sangre pura de los Estados Unidos. Durante los siguientes años, solo sigue habiendo algún que otro ataque ocasional, pero cada vez se encuentran más y más sangre pura muertos. Hasta que en 1978 comienza la guerra de verdad y el ministerio saca la cabeza del culo e intenta hacer algo al respecto. En los 3 años siguientes muere casi la mitad de la población mágica de Gran Bretaña. Todos los días muere alguien, desaparece alguien. Y nadie sabe quién es un mortífago y quién no, por no hablar del imperio masivo que contribuyó a aumentar la confusión. El ministerio estaba al borde del colapso, entonces Voldemort murió a causa de un niño de 1 año. James sintió un miedo gélido ante la cantidad de muertes. Los magos nunca fueron tan numerosos como los Muggles, sino la mitad. Prácticamente el genocidio de una generación. Y para los sangre pura acérrimos, solo aumentaría la endogamia y la tasa de Squibs. Volviendo a la página sobre los asesinatos de nacidos de Muggles, James conjuró una pluma y tinta. La familia de Malcolm Gears. Padre e hija, 29 de septiembre de 1975. James cierra el libro, sintiendo ahora con más fuerza el peso de la familia, como si registrar sus muertes fuera su promesa de venganza. Remus bajó las escaleras a trompicones, con la ropa perfectamente planchada pero con los ojos aún cansados. Tal vez James le puso demasiada fuerza al hechizo para dormir. Remus vio a James y a las chicas en el sofá. Puso una mano sobre el hombro de Marlene, inclinándose hacia adelante para susurrarles algo a los 3 antes de enderezarse y sentarse junto a James. ¿Qué fue eso?, preguntó James. Les pido que me mantengan informados sobre Lily y Malcolm si escuchan algo, bosteza Remus mientras se tapa la boca. A él nunca le gustó mostrar los dientes. Terminando de bostezar, Remus miró a James. Entonces, ¿y qué?, preguntó James vacilante. Remus frunció el ceño. James, nunca te habías asustado tanto antes. Nunca. ¿En serio? Estoy bastante seguro de que no soy el más agradable después de perder un partido de Quidditch. James, eres un idiota después de perder un partido de Quidditch, dijo Remus sin rodeos. Esto fue un ataque de pánico. Como cuando me dijeron que lo sabían, terminó en voz baja. O cuando Peter pensó que iba a suspender transformaciones. O cuando Sirius se enteró de un posible compromiso. Para poner tus propias palabras en tu boca, un Potter nunca entra en pánico. James había dicho eso antes de su primer partido de Quidditch, y definitivamente había estado entrando en pánico en ese momento. Eso no es todo, Remus mira a su alrededor. Todos sabemos que has cambiado durante el verano. Merlin, Sirius está a punto de perder los estribos, nunca había pasado tanto tiempo sin hechizar a alguien. Él es... Remus asintió. Dijo algunas cosas la semana pasada, al estilo típico de Sirius, pero capté el mensaje. Tiene miedo de que si hechiza a alguien, lo dejes fuera de combate. ¿Qué?, exclamó James, recibió algunas miradas cansadas y se calmó. No quiero que se meta con gente desconocida, pero eso no me haría dejarlo de lado. Nada lo hará. Lo sé, y él cree que lo sabe, pero tú conoces a Sirius. James asintió de mala gana. Y entonces, Remus se acercó incómodamente a James, su voz apenas era un murmullo. James, ¿por qué estabas pensando en dejar morir a Peter ayer, y por qué has estado enojado con él durante el último mes? James sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Los ojos de Remus eran duros, mirándolo como un lobo mira a su presa. Nunca le gustó cómo Sirius y James trataban a Peter. Pero muchas veces lo dejaban pasar debido al entusiasmo de Peter por ser incluido. Remus tenía un punto débil por Peter, y si Remus pensaba que James lo quería muerto, entonces eso podría destrozar a su grupo. James se toma un momento para recomponerse y mira a Remus a los ojos. No quiero que muera. Si acaso, quiero ayudarlo. Remus frunce el ceño. ¿Eran sus sentidos agudizados? James sabía que estaban muy por encima de los humanos normales, especialmente cerca de la luna llena, pero si era capaz de decir, ¿qué?, ¿sed de sangre? Entonces probablemente también tenía un componente mágico. Entonces, ¿qué pasó entre usted y él ayer? Es complicado y quiero decírselo a todos. Y se lo diré, pero no todo de golpe. Hablaré de mi reacción y de la sala hoy después de la clase.
Hoy tienes práctica de Quidditch. Maldita sea, oye Frank. Maldita sea, Potter, es demasiado pronto para que hables tan alto, gruñó Frank molesto. ¿Qué quieres? Cancela la práctica de Quidditch de hoy, ¿de acuerdo? ¿Qué? Grita una voz familiar e incrédula. Sirius y Peter estaban dando los últimos pasos cuando escucharon a James hablar. Remus, átalo. Peter, atúrdelo. Tenemos que llevarlo ante Madame Pomfrey ahora, dijo Sirius, corriendo hacia James para ponerle una mano en la frente. James le dio un golpe con la mano para apartarla. ¿Qué Siri? Las bolas fosilizadas muertas de Merlín son combativas. Perfectus totalus. Wingardium Leviosa. Vamos. Si James pudiera, habría suspirado. En realidad, eso no era cierto, si pudiera moverse, habría convertido el pelo de las bolas de Sirius en pequeñas serpientes furiosas. Sí, probablemente sabía cómo hacer eso. Sirius, comenzó Remus, pero Sirius ya estaba saltando por el agujero del retracto, con Peter pisándole los talones y frotándose la cabeza como si le doliera. Ah, sí, probablemente le doliera, la legilimancia profunda podía hacer eso. Ah. Gritó Sirius, deteniéndose abruptamente. James, siendo Perfectus Totalus, no sabía qué sucedió, sus ojos simplemente miraban hacia las muchas pinturas que los observaban desde arriba. Evans. Dijo Sirius. Bueno, la verdad es que te ves fatal. Gracias, ¿no puedes hacer eso donde hay un desnivel de 15 metros? Preguntó la voz cansada de Lily. James había comenzado a flotar mientras Sirius perdía la concentración del hechizo, aparentemente estaba flotando sobre la barandilla. Sirius dejó a James en el suelo, pero no le quitó su belleza. Lily puso los ojos en blanco y le hizo un gesto con la varita a James. Maldita sea, lanzamiento de hechizos silencioso, comenzó Sirius, pero fue interrumpido por James, que se puso de pie de un salto. Lily. ¿Malcolm está bien? No, obviamente no, gruñó, frotándose la cara. James nunca lo diría en voz alta. Los tacones altos de Morgana, te ves horrible. No importa, él lo haría. Para ser justos, el pelo rojo y áspero de Lily estaba completamente desarreglado. Tenía bolsas profundas en los ojos y estos, al igual que su nariz, estaban rojos e hinchados. Gracias, repitió Lily suavemente. No, espera, yo. Lily. Pareces una mierda. Lupin, si terminas eso te tiro por la barandilla. Remus le sonrió a Lily, pasando el brazo sobre Sirius. Pensé que era parte de la broma. Peter estaba listo para ser el siguiente. Peter meneó la cabeza. «HMM», dijo, entrando ahora en la conversación. James, Sirius y Remus se rieron, pero luego James se volvió hacia Lily. Sintió más que vio a sus tres amigos ponerse rígidos, como si estuvieran listos para defenderlo de un ataque o huir. Deberías ir a descansar un poco. Lily levantó una ceja cansada. Ese era el plan. James asintió con seriedad. No hay mucha gente ahora mismo, pero las chicas sí, lo mismo con Alice y Frank. No dejes que te mantengan despierto demasiado tiempo con preguntas. Lily pareció sorprendida ante eso, pero asintió antes de entrar. Eso fue nuevo, murmuró Peter. Creo que tenemos un cambiapieles aquí, acusó Sirius. Primero dices que canceles el Quidditch y luego no tienes a Evans gritándote. Sirius le dio un golpecito a James en la mejilla con su varita. Finito. James puso su propia varita frente a la boca abierta de Sirius. Oscuro. Sirius se atragantó, le metieron una venda en la boca y la escupió tosiendo. James. Gritó furioso, limpiándose la boca. Lo siento, el desayuno está tosiendo, lo siento, el desayuno está llamando. Eso es lo que quería decir, dijo James, corriendo por las escaleras, asegurándose de saltar por encima del tramposo. Sirius corrió tras él, casi un espejo de la mañana anterior con Peter. Capítulo 33. Hablando con la gente, un fanfic de Harry Potter. Lamento decirlo, pero después del trágico incidente de anoche, pospondré la reunión del Club de las Babosas una semana más, dijo el profesor Slughorn a la clase. James no sabía qué esperaba el profesor Slughorn, pero nadie hizo comentarios reales. En primer lugar, Lily no estaba en clases debido a que estaba desmayada y, en segundo lugar, la mayoría de las personas en la sala no estaban invitadas al Club de las Eminencias. Si alguien necesita hablar conmigo después de clase sobre lo que pasó, mi puerta siempre está abierta, incluso si no llevas mis colores, continuó el profesor sombríamente, pero luego se animó, lo suficiente para alegrar el ambiente, pero no tanto como para parecer desdeñoso con la tragedia de Malcolm. Pero todavía tenemos cosas que hacer hoy. Como repasamos en la clase pasada, prepararemos la poción Wiggenweld.
Es una poción curativa fuerte, capaz de estabilizar a alguien en peligro de muerte e incluso puede ayudar a alguien a superar los efectos de otra poción. Tengo los ingredientes en la pizarra y griega. Bueno, comencemos. Dijo felizmente. Como siempre, James y Sirius están juntos. James no era tan malo en pociones como Harry, pero no se acercaba al nivel de Lily y Severus. Las pociones requerían concentración. Concentración absoluta. El 80% del objetivo era simplemente poner los ingredientes en el momento adecuado, el resto. Instinto e intención, como con toda magia. Como con la poción Wiggenweld. Si uno tenía pensamientos oscuros de lastimar a otros mientras la revolvía, los ingredientes no se mezclaban correctamente, debido a la mala reactividad de los ingredientes con la magia de uno. Incluso los pensamientos errantes podrían arruinar una poción. Las pociones más complejas, como la poción multijugos, o incluso la poción Felix Felicis de nivel maestro, requerían instinto. Esto era algo que James no entendía. ¿Instinto para qué? La receta estaba ahí después de todo. Y la única persona que superó a James en pensamientos errantes fue Sirius, y Marlene, en realidad tal vez Peter también. Bueno, al final del día, James y Sirius hicieron una poción de Wiggenweld aceptable. James vio que Snape había hecho una perfecta, como siempre. El chico de pelo grasiento parecía raro. Sus ojos oscuros a veces se cruzaban con los de James y James sabía que estaba usando la oclumancia para alejar sus emociones. Después de clase, todos reconocieron sus cosas y comenzaron a irse. Nadie aceptó la oferta de Slughorn de hablar, excepto James. Sirius se quedó con él, apoyado en la puerta del pasillo como un perro esperando que alguien llame para poder comenzar a ladrar. Jaime. Oh, si alguien iba a quedarse en pociones un momento más de lo necesario, nunca hubiera esperado que fueras tú. Sin delincuente, por supuesto, es evidente que esa no es exactamente tu dedicación. James inclinó su escritorio y le dio al profesor Panson una sonrisa de merodeadores. En realidad soy un gran fanático de las pociones, pero no tan bueno como Remus. ¿Sabías que hay una poción que ayuda a entrenar a los curanderos? Simula tener los ingredientes de otra poción para ayudarte a identificar el problema. Es bastante fascinante, dijo James con tono conspirativo. Los ojos de Slughorn brillan. Sí, claro que sí. Me encontré con esa poción hace poco, como seguramente ya sabes. Creo recordar que lo mencionaste, pero en realidad estoy aquí para pedirte un favor. 2, si estás dispuesto. Continúa y pregúntale a James. Quería saber qué te inspiró a hacer el Club de las Eminencias. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Estás intentando copiar a este anciano? Dijo Slughorn con buen humor. No eres el primero en preguntar, eso es seguro. Él se rió, y James puso todo de su parte para no quedarse mirando su barriga menearse. En realidad no es una copia, es simplemente, bueno, como dije antes, inspirador. Slughorn tiene su propio aspecto conspirativo. Te lo dije. James se inclinó hacia adelante y una sonrisa se dibujó en su rostro. En la reunión del Club de las Babosas. Una demostración en vivo, por así decirlo. James se reclinó, un poco decepcionado. La reunión pública del club dificultaría la posibilidad de hacer preguntas más concretas. Claro, como dije hace unas semanas, estaba planeando venir de todos modos. Ahora, para mi segunda solicitud, escuché que tenías una conexión flu externa. Las cejas del profesor Slughorn se arquearon, mirando a Sirius, quien se estaba puliendo las uñas con evidente aburrimiento. Sí, aunque no se supone que deba permitir que los estudiantes lo utilicen. Tampoco debía darles alcohol a los estudiantes, aceptar regalos, permitirles que no entregaran sus tareas o darles acceso sin restricciones a la sección restringida. ¿Me creerías si te dijera que es por una buena causa? Preguntó James con la misma sonrisa traviesa. La sonrisa era intencional, por supuesto. Bueno, ahora necesito saberlo, dijo Slughorn, como si hubiera dejado que James lo usara sin obtener nada a cambio. Quiero hablar un rato con mis padres sobre el ataque. Las cejas de Slughorn se juntan. Ah, ¿sí? No sabía que conocías al joven Gears. James hizo una mueca. No lo sé, pero profesor, no creo que este sea el último ataque a un hijo de Muggles. Slughorn palidece por un momento. James sabía que el profesor no creía que se tratara de un hecho aislado. Estaba pensando en el estudiante que había provocado el derramamiento de sangre. Y, sin querer sonar brusco, ¿qué efecto tendrá hablar con tus padres? En estos momentos es cuando necesitamos acción, ¿no?
Bueno, los Potter nunca han tenido reparos en ayudar a los demás, y con todos los contratos de arrendamiento de los derechos de la poción Matalobos en todo el mundo estamos ganando bastante oro extra. La mención de la poción devuelve la luz al rostro del maestro. Oh. James asintió. Mientras que en Gran Bretaña los Potter estaban tratando de establecer una distribución gubernamental, otras empresas en todo el mundo necesitaban comprar los derechos para vender la poción, así como la lista completa de ingredientes. La receta saldría a la luz más temprano que tarde, y no podrían ganar dinero para uso personal o transacciones, sin mencionar el mercado negro, pero les llenaría los bolsillos decentemente. Antes no éramos pobres, pero ahora somos aún más pobres. Tenía algunas ideas que quería comentarles. Sé que siempre estás atento a los estudiantes que se encuentran en circunstancias poco ideales, así que pensé que sería mejor preguntarte. No significa pobre, era demasiado humilde, pero desde su incidente con Remus en su primer año trató de no ser demasiado obvio con la riqueza de su familia. Generalmente fallaba. Y Slughorn solo ayudó a pensar que eran lo suficientemente brillantes como para brillar. James no mencionó eso. Bueno, entonces por supuesto, dijo el profesor Slughorn, haciéndoles señas a ambos para que se dirigieran a sus aposentos. Lo siento, Slux. No me interesa estar en el cuartel de un anciano, dijo Sirius con una sonrisa. En lugar de estar enojado o sorprendido, el profesor Slughorn se rió. Apuesto a que sí, pero por favor, preferiría que no haya rumores sobre que estoy a solas con el señor Potter. Sirius soltó su propia risa. Creo que de todos modos difundiré esos rumores. Slughorn miró a Sirius y el heredero negro puso los ojos en blanco y lo siguió. Los aposentos privados del profesor Slughorn eran elegantes y lujosos. Había artefactos raros, vinos añejos y lo que parecía ser la primera escoba jamás construida sobre un pedestal. Hermosa habitación, ¿no es lo que esperaba? Dijo James mirando a su alrededor. ¿Cuál era la expectativa, muchacho? Preguntó Slughorn, guiándolos hacia la chimenea donde había una pintura de Salazar Slytherin, afortunadamente no mágico, encima de ella. Más licor, dice Sirius con expresión inexpresiva. Me encargo de esconder lo bueno, le guiña el ojo Slughorn jovialmente. Adelante, señor Potter. Pero no tarde demasiado, todavía tiene clases por la tarde. James se pone en cuclillas torpemente. Su trasero estaba a punto de quedar en el aire mientras llamaba y sabía que Sirius le iba a decir algo estúpido al profesor. Suspirando, James arrojó el polvo flu, asegurándose de que su poder mágico fuera acompañado de una firma mágica aceptable. La mansión Potter. Metiendo la cabeza en el fuego verde, James miró a su alrededor, hacia el vestíbulo de entrada. Mamá. Papá. Una grieta y apareció un pequeño elfo, Bip. Ese sí, oh. Hola, pequeño maestro Potter. Chilló Bip. Bip es un elfo nuevo, es decir, todavía un niño según los estándares de los elfos. Hola, Bibiti Bopiti, dijo James con una sonrisa. ¿Puedes llamar a los Potter grandes? ¿Cuáles, pequeño maestro? Preguntó Bip confundido. Ah, cierto, tía Doria y tío Charlus. Señor y señora grandes alfareros. Bip asintió con decisión y volvió a desaparecer. Un minuto después, la mamá y el papá de James entraron corriendo en la habitación. James. Dijo mamá con alegría. James. Dijo papá preocupado. Padres. Respondió James cordialmente. Pusieron los ojos en blanco. ¿Qué pasa, James? Preguntó Fleamont. Me alegro de verte también, me encanta lo que has hecho con tu cabello. Jaime. Está bien, yo también te amo. Está bien, lo que sea. Así que sí. Mamá se pellizcó el puente de la nariz. Lo siento, pero tenía que superar el hecho de que mis padres no me quieren. De todos modos, esto tiene que ver con el ataque. La atmósfera luminosa se oscureció. Lo sabemos. ¿Sabías quién? Preguntó Fleamont. No personalmente, pero está en nuestra casa, en tercer año. Pobre niño, espero que todo salga bien. Bueno, no veo cómo podría salir bien, pero ya sabes a qué me refiero, dijo mamá. Por eso estoy aquí. Sabíamos que estos ataques iban a ocurrir, pero no sabíamos cuándo. Pensé que, aunque no podamos anticipar dónde, podemos hacer cosas para ayudar. Pero primero tengo que consultarlo contigo, papá. Papá frunció el ceño y luego le dio a James una suave sonrisa. James, tienes a toda la casa Potter a tu disposición para hacer esto. James parpadeó. Sí, él era el heredero, pero ni siquiera su padre podía hacer nada con su poder político, como dijo Frank. Si Fleamont, y aparentemente James, jugaban mal, podrían arruinarlos. Papá, eso no suena. James, dijo mamá con severidad.
¿Recuerdas lo que dijiste? Todos morimos. Nuestra vida, tu vida, es más importante que el dinero o el poder. Sin mencionar al resto del mundo. Todo había ido sorprendentemente mejor de lo que James pensaba, lo cual nunca fue una buena señal. Y señalar que no era una buena señal también era una mala señal. Orfanato. Para hijos de mugles. Incluso si el ministerio no lo financia, podemos hacerlo nosotros mismos. Solo necesitamos colocar las protecciones adecuadas alrededor de la propiedad en caso de un ataque de represalia. Hablando de protecciones, incluso si no sabemos quién va a ser atacado, por ahora sabemos que serán hijos de mugles. Los padres de Lily murieron, Harry nunca supo cuándo ni cómo. Pero si las casas de los nacidos de mugles estaban siendo atacadas, había una buena posibilidad de que fuera el motivo. Dudo que tengamos tiempo para que el ministerio nos ayude a poner protecciones en las casas de los nacidos de mugles. No es que vaya a aprobarse. James asintió ante las palabras de su padre. Sí, entonces, contacta directamente a las familias nacidas de mugles y ofrécete a pagar, o al menos a ayudar. Terminó James sin convicción. James sabía que muchas familias nacidas de mugles ni siquiera sabían sobre la guerra, o no sabían cómo era Sirius. Los Potter podrían ayudar a informarles. Ayudar a pagar algún tipo de protección. Las protecciones completas de la mansión Sangre Pura no solo eran demasiado caras para hacerlas decenas de veces, sino que también eran imposibles debido a los muchos tipos de protecciones que requerían algo más que dinero o una varita. La marca tenebrosa creó un campo anti-aparición y anti-porque ella sí que eso es todo. El hechizo traslador que hizo Harry. Dijo James alegremente. Fleamont y Eupenia habían estado hablando entre sí sobre posibilidades mientras James había estado pensando. ¿Qué? El hechizo por tus potentía. Funciona incluso con protecciones antitrasladores. Puedes darle algunos a una familia de nacidos de mugles, hacer que no recuerden sus nombres, o usar la poción multijugos, y luego podemos quedarnos con la fortuna Potter para usarla en otras cosas. Fleamont sonrió. ¿Aún tenéis planes de dejarnos en la indigencia? Bromeó. Claro que sí, pero ahora podemos usarlo para otras cosas. Como un campo de Quidditch permanente del tamaño de un estadio mundial. Fleamont puso los ojos en blanco, pero Eupenia sonrió. Creo que me gustaría eso. James sintió que alguien le pateaba el trasero. Maldita sea, Sirius. Vale, tengo que irme, pero ¿podéis empezar con eso por mí? Preguntó James. Tu deseo es nuestra orden, dijo mamá dramáticamente, inclinándose y haciendo una reverencia ante él. James se despidió de ellos y de Vi y sacó la cabeza de la chimenea. Se giró y vio a Sirius sonriéndole. Lo siento, si me ibas a suspirar preferiría que al menos me miraras a la cara. James le volvió a pegar un obsceno en la boca. Capítulo 34. Dada, un fanfic de Harry Potter, déjame decirte que nunca me sentí tan asustado como cuando James se puso político, dijo Sirius. Me acordé de Sisi. Remus levantó una ceja y Peter rió disimuladamente. Entonces le diste una patada en el trasero. Te dije que tu primo tenía un lindo trasero, pero te mentiste a ti mismo, dijo Peter. James se rió y sintió que Sirius golpeaba su frente contra la parte posterior de la de James. Solo yo puedo bromear sobre el culo de mi primo, dijo Sirius. ¿Tradición de la familia negra? Insistió Remus. Por supuesto. Yo tengo prioridad sobre ella. Todos se quedaron sin aliento ante la idea, incluso Sirius. Después del almuerzo, Sirius decidió que tanto él como James habían comido demasiado. Así que, para aliviar el estómago lleno de Sirius y para que James perdiera algo de peso, Sirius se subió a la espalda de James para que lo llevaran a caballito. Por supuesto, James intentó tirarlo, pero el otro chico se aferró a él como un mono a un árbol. Agradece a Remus por el útil encantamiento Featherlig cuando James no pudo subirlo por las escaleras. Pero si realmente hablas con tus padres sobre la posibilidad de crear un orfanato, sería genial. No se trata solo de Malcolm, muchos hijos de mugles no tienen la mejor vida familiar debido a las ideas mugles sobre la magia, dijo Remus. Hamsiet finalmente se está poniendo sus zapatos de niño grande, dijo Peter dramáticamente, fingiendo caerse. Remus casi se cae al intentar atrapar a Peter, y lo fulminó con la mirada cuando se dio cuenta de que había sido una artimaña. Sin embargo, probablemente será difícil ponerlo en práctica rápidamente, continuó Remus, con los ojos todavía entrecerrados hacia Peter, que saludó con los dedos. No sé exactamente qué trámites legales deben hacer para implementarlo en el mundo mágico, pero el ministerio siempre es lento para las nuevas ideas. James ascendió, golpeando accidentalmente su cabeza contra la de Sirius nuevamente. ¡Ay! Cuidado con ese trapeador.
James fingió dejar caer a Sirius de su caballito y Sirius presionó su agarre casi aplastando las costillas de James. Sí, pero irá más rápido si no piden dinero al ministerio, que es lo que más hace impedimentía. Entraron en la sala de defensa contra las artes oscuras. La mayor parte ya estaba llena de Gryffindor y Slytherin. Los Slytherin vieron a James cargando a Sirius y se burlaron de ellos. Puaj, amigos siendo cariñosos entre ellos, asqueroso, actuemos todos como idiotas fríos y disociativos, eso es mucho más divertido. Mientras tanto, los Gryffindor los miraban divertidos. Una punzada de preocupación atravesó el pecho de James cuando vio que el asiento normalmente lleno de Lily Evans estaba vacío. Como en todas sus clases con Slytherin, Lily se sentó al lado de Snape. El chico de pelo grasiento en cuestión miró a James con sus ojos oscuros y enojados. A Snape nunca le gustó ningún clavo que sobresaliera, y la mayoría de las veces los merodeadores apenas se metían en la madera porque sobresalían tanto. James depositó a Sirius en su asiento, quien gimió dramáticamente cuando su espalda golpeó la parte superior de la silla en un ángulo extraño. ¡Ay! Maldita sea, James, ¿no puedes tratar a un muchacho con un poco de gentileza? ¿Puedo ser gentil? ¿Recuerdas a Joen del tercer año? Sí, era muy grande y puntiagudo, así que había que ir despacio. Remus resopló con fuerza y se escuchó en susurros. James vio que los ojos de Mary se agrandaban con lo que parecía ser alegría y un rubor cubría su rostro. Dorcas, que estaba sentada a su lado, le pellizcó el puente de la nariz. Por favor, deja de decir cosas así, le dijo James a Sirius. No, por favor, sigue adelante. Cuéntanos algo sobre ese gran suceso que te hizo tomarte las cosas con calma, anunció Peter en voz alta. James miró a Peter con ojo mientras todos se sentaban. Sirius, que todavía se frotaba la espalda, miró a la clase que lo observaba con una sonrisa burlona. Bueno, estaba atascado en mi trasero, así que tuvo que sujetarme para evitar que me retorciera. Fue muy vergonzoso cuando Remus entró a vernos. James pensó que Mary respiraba con dificultad y no era la única. Algunas de las chicas de Slytherin tenían el rostro profundamente sonrojado y una expresión soñadora. ¿Te das cuenta de que es por eso que toda la escuela piensa que ustedes dos están juntos?, dijo Remus, ocultando su propio rubor avergonzado. No tiene nada de malo que dos chicos se diviertan juntos en su dormitorio, dijo Peter. Estamos entrando en una nueva era. Dejemos que la exploren juntos. Tiene razón, James. ¿Qué tan profundo quieres llegar al agujero?, dijo Sirius, omitiendo a propósito la palabra conejo en su comparación. Es tan revelador escucharlos a ustedes dos contarle a la clase sobre cómo se follan mutuamente en Iowen, que tenemos clase, dijo una voz con un acento agudo. No nos molestamos el uno al otro, profesor, exclamó James. Lo que pasó es que Sirius encontró esto. No hay detalles escabrosos en la clase Potter. Profesor Barbier. Una mujer menuda estaba parada en la entrada de su oficina. Era de la misma altura que Dorcas, como si nunca hubiera oído hablar de tomar leche cuando era niña, y era delgada, casi escuálida. Pero ahí terminaba la idea de impotencia e inocencia. Su cabello era rubio arena con mechones grises que le caían hasta el cuello. Su rostro era bonito, al menos la mitad. Grandes ojos marrones con patas de gallo y líneas de expresión, una sonrisa de labios carnosos en su pequeño rostro. Sin embargo, la otra mitad estaba horriblemente marcada. Era como si una garra ardiente le hubiera arrancado ese lado de la cara. Los huesos y los músculos estaban expuestos por una capa extremadamente delgada de piel que se extendía sobre ella. Su otro ojo era una prótesis mágica, completamente negra y sostenida en su lugar por una correa de cuero cubierta de runas. El primer día de clase había llegado con una mascarilla en ese lado y les había dejado votar si les parecía bien verla. Hizo lo mismo con los de cuarto y tercer año, pero los de primero y segundo solo la vieron con la mascarilla y sus alumnos mayores no tuvieron la oportunidad de votar, ella empezó sin ella. Ella era una bruja francesa, veterana de la guerra de Grindelwald, aparentemente la cicatriz provenía del mismo señor oscuro. Continuando, estaba planeando comenzar a hacer duelos. La puerta de la clase se abrió de golpe y Lily Evans estaba allí jadeando. Lo siento por llegar tarde, dijo rápidamente antes de moverse a su asiento habitual junto a Snape. Creí que tenía el día libre, señorita Evans, dijo el profesor Barbier. Me desperté y no pude volver a dormir. ¿Está bien?, preguntó Lily, respirando con dificultad por el esfuerzo. Todavía tenía un aspecto horrible. Era mejor que descansara, sin duda, pero las bolsas bajo sus ojos seguían allí y su rostro estaba más pálido de lo habitual, sus pecas resaltaban como un cielo estrellado al revés.
Pero lo peor eran sus ojos, que estaban verdes y apagados por el cansancio y el dolor. Tuvo una pesadilla, murmuró Remus, tan bajo que James apenas lo escuchó desde un escritorio de al lado. Sí, respondió Peter. James se mordió el labio, absteniéndose de llamarla, pero la miró esperando que ella lo mirara. Ella no lo hizo. Sacó sus cosas de su mochila escolar, colocando el bolso de Hermione de manera protectora en su regazo. Habló con Snape, quien se inclinó preocupado, colocando una mano en su frente y haciendo otras cosas que James supuso que eran para comprobar si estaba enferma. O el idiota solo quería tocar a la chica que le gustaba. James miró fijamente a Snape. A pesar de que intentaba tratar mejor al otro chico, eso no significaba que estuviera feliz de ver al chico tocar a Lily. Hoy repasaremos el combate, es decir, el duelo contra otro mago. Pensaba esperar hasta la próxima semana para empezar, pero con todo lo que ha pasado, ahora es un buen momento como cualquier otro. Ahora, ¿alguien puede decirme por qué llamamos al combate mágico duelo? Lily, a pesar de parecer medio muerta, levantó la mano al aire. Remus, Dorcas y algunos otros también lo hicieron, pero de los Slytherin, solo Snape levantó la mano. Señor Snape, los duelos existen desde hace miles de años. El nombre implica un enfrentamiento uno a uno entre dos brujas o magos. Sin embargo, cuando los magos aún luchaban en guerras muggles, también se usaba para describir cualquier conflicto que fuera puramente entre brujas y magos. La razón de esto es la diferencia en los hechizos típicos utilizados entre la guerra y los duelos. El profesor Barbier asintió. Sí, desde que entró en vigor el estatuto, los magos han participado cada vez menos en guerras a gran escala. La guerra de Grindelwald es la excepción. La razón de ello es que en las guerras muggles rara vez se trataba de mágicos contra mágicos, y debido a nuestra menor población éramos más apreciados vivos que muertos. Si estallan demasiadas guerras verdaderas dentro de la comunidad mágica, podría acabar con nuestra gente. Cuando estábamos en guerras muggles, utilizábamos hechizos para matar ejércitos. Cosas como transformaciones a gran escala, maldiciones que se propagaban de soldado a soldado. En los duelos es más fácil lanzar un simple Expelliarmus y quitarles la capacidad de lanzar hechizos. Es por eso que los duelistas del circuito se centran en encantamientos en lugar de transformaciones, a pesar de que los hechizos de transformación son más difíciles de bloquear y contrarrestar. Los encantamientos son más rápidos y afectan a los oponentes directamente. Bien, nada de libros, todos de pie. Todos se pusieron de pie y la profesora Barbier agitó su varita, haciendo que los escritorios y las sillas se alejaran. Hemos repasado el encantamiento escudo y, a pesar de que la mayoría de vosotros no sabéis lanzarlo, algunos me han sorprendido. Sin embargo, hoy no lo utilizaremos en absoluto, de hecho, hoy solo utilizaremos un único hechizo. El maleficio punzante. ¿Alguien puede adivinar por qué? ¿Porque eres un sádico? Bromeó Sirius. Porque quieren que aprendamos a movernos, dijo Lily, lanzando una mirada fulminante a los merodeadores. Sí a ambas, dijo amablemente el profesor Barbier. Los merodeadores se rieron y Lily se sonrojó de vergüenza. James le dio una patada a Sirius en el pie. ¿Por qué fue eso? Preguntó Sirius, saltando arriba y abajo. Nada. ¿Qué? Comenzó Sirius, luego retiró la pierna. ¡Ay! Dijo James, saltando arriba y abajo por la patada de Sirius. ¿Qué demonios? Oh, no fue nada, no te preocupes, dijo Sirius con aire de superioridad, mirando a James por encima del hombro. Bueno, basta de jugar. Cada uno de ustedes forme parejas y comiencen. Lily levantó la mano. Sí, señorita Evans. ¿Nos turnamos? La profesora Barbier sonrió, mientras la piel tensa de su rostro lleno de cicatrices se estiraba y deformaba formando pliegues grotescos. No. Solo puedes usar hechizos punzantes en tu oponente, pero puedes moverte tanto como necesites, incluso usar a otros para bloquear tus ataques. Lily definitivamente no parecía contenta con eso, y no era la única. Los estudiantes del Cao menos talentosos se movían en silencio, perturbados, mirando a su alrededor. Algunos de los Slytherin miraban a los Gryffindor con regocijo, y James vio que algunos de los Gryffindor hacían lo mismo con los Slytherin. Sirius y Dorcas eran los principales entre ellos. Vete, ordenó el profesor. Fue un caos. James rodó detrás de un escritorio que alguien había tirado y sintió los golpes cuando los hechizos punzantes de Sirius y algunos otros aterrizaron. Sal, Jamsie. He venido a acabar con el Potter, Pai. Oye, Franklin. Lo siento, Sirius. Lo hice, Pai. James se inclinó sobre el escritorio y disparó 5 hechizos punzantes contra Sirius.
El movimiento de la varita era un simple movimiento en la dirección en la que quería enviar el hechizo. No es que necesitara más el movimiento de la varita. Aún así, lo usaba para ayudar a aumentar un poco la precisión. Áculo, 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 dijo James. Sirius recibió 3 golpes antes de poder salir del camino, usando a Marlene como cobertura. Ah. Que le jodan a James. ¿Por qué? 5 puntos menos para Gryffindor, señor Black Mulciber. Esta es su segunda advertencia y dejaré que la clase lo use como muñeco de entrenamiento. Gritó el profesor Barbier por encima del caos. Una paloma de Slytherin se escondió detrás de James, era una de las silenciosas que James no conocía. La chica tenía los ojos muy abiertos, apretaba su varita contra sí y respiraba con dificultad. Miró a James con miedo, como si él también estuviera empezando a hechizarla. Probablemente ya lo había hecho antes. Hace buen tiempo, sonrió James, y luego esquivó un hechizo punzante que se le escapaba. Sí, Una andanada de hechizos punzantes de Sirius golpeó el escritorio y la muchacha tembló de miedo. Te dejaré que te quedes con la funda, dijo James mirando por encima del borde del escritorio. Merlin sabe que Sirius seguirá atacando. Nos vemos. James no esperó una respuesta y se lanzó alrededor, usando a Mulciber como cobertura del implacable ataque de Sirius. Vete a la mierda, Potter. Gruñó Mulciber, apuntando con su varita a James antes de mirar al profesor y salir corriendo, esquivando los hechizos de Avery. 5 puntos menos para Slytherin, señor Mulciber, gritó el profesor. James buscó a Sirius pero no pudo verlo. Vio a Remus abriéndose paso entre otros estudiantes buscando a Peter, a quien James solo había visto una vez desde el comienzo del caos. Vio a Dorcas, con una mirada aburrida en su rostro mientras atacaba perezosamente a Marlene, quien no podía seguirle el ritmo. Entonces vio a Lily y Snape. Lily parecía estar haciendo su mejor esfuerzo, los hechizos eran buenos, precisos y muy fuertes, pero Snape se movía ágilmente a su alrededor, con una mirada vacilante en su rostro, enviándole algunos de vuelta sin mucho entusiasmo. Eso solo pareció molestar a la pelirroja cansada. Áculo. Maldita sea. Gritó James, con una mano en el trasero mientras se giraba para ver a un sonriente Sirius correr detrás de un grupo de Slytherins. Como si eso evitara que James le disparara. James se abrió camino entre los Slytherin, quienes huyeron entre gritos y maldiciones. Potter. Estás yendo demasiado cerca. Gritó el profesor Barbier. Lo estoy buscando. No es mi culpa que estén en el camino. Dijo James, saltando para alejarse de entre 2 oponentes. Vio a Sirius corriendo y empezó a disparar rápidamente. Sirius era rápido y pudo apartarse de cada uno hasta que encontró otro escudo humano. Áculo, 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 mierda. Snape lo miró con enojo y se frotó el hombro donde James lo había golpeado. Sirius asomó la cabeza por detrás de Snape, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Áculo. Gritó Sirius por encima del hombro de Snape. James esquivó el ataque de Sirius. Snape apuntó con su varita a Sirius, lanzando sus propios hechizos punzantes, lo que provocó que el otro chico lo fulminara con la mirada y le disparara de vuelta. Snape, Black. Primera advertencia. Gritó el profesor. Snape y Sirius se miraron fijamente, y Sirius le envió otro Jinx. Segunda advertencia, negro. Otra más y te colgarán de las vigas. Sirius le sonrió a Snape y luego le lanzó un hechizo punzante a James, que estaba parado allí torpemente. Agradecido por el indulto, James respondió, hasta que Sirius encontró a su siguiente persona escondida. Lily. Oye Siri. Gritó James. El profesor dijo que podemos usar cualquier cobertor. Canturreó Sirius. Y acabo de conseguir el mejor. James miró a Lily, quien todavía estaba obviamente agotada por su falta de sueño. Recordó su conversación con Frank, la que había ocultado a la fisgona Lily. Si su idea funcionaba, podría ser la clave, o al menos un factor, para que obtuviera suficiente poder político para ayudar en la lucha contra Voldemort. Solo esperaba que Lily estuviera de acuerdo. Si James era honesto consigo mismo, todavía estaba enojado con Lily de la Torre de Astronomía, y por primera vez desde que comenzó a soñar despierto con Lily, dudaba ante la idea de una relación con ella. ¿Así había sido su matrimonio en el futuro? Lily regañando constantemente a James por divertirse. James habría estado tan enamorado de la chica de la que había estado enamorado durante años que simplemente se daría por vencido y haría lo que ella le pidiera. Incluso si eso significaba que se sentiría miserable la mayor parte del tiempo. Se sacudió y salió de sus pensamientos en espiral cuando Sirius lo golpeó con unos cuantos hechizos punzantes más. Oye.
Gritó James, levantando su varita, pero Sirius todavía estaba detrás de Lily, que tenía una expresión muy molesta en su rostro mientras sus ojos iban de Sirius a James. Vamos, Jamie, golpéala con algo. Gritó Sirius jovialmente. Lily miró fijamente a James, sus cansados ojos verdes transmitían su mensaje, ayudados por una sonrisa maliciosa. Merlin, esos ojos y esa sonrisa deberían ser ilegales. En realidad, no deberían serlo, así los vería menos. Áculo, dijo Lily, apuntando su varita detrás de ella, con el palo de madera escondido en el hueco de su codo. ¡Ah! Gritó Sirius, saltando sobre un pie porque Lily golpeó el otro. Lily se lanzó a un lado y James iluminó a Sirius con hechizos, usando su práctica de verano para apuntarlos perfectamente. Evans. Bueno, de todas formas es el final de la clase. Basta, basta, basta. Gritó la profesora Barbier, y su varita hizo un ruido para llamar la atención de todos. Buen trabajo, chicos. Merlin Potter, tenías que hacerlo parecer un troll. James había golpeado ambos labios de Sirius, haciéndolos hincharse a tamaños cómicamente grandes, seguidos por sus orejas que ahora parecían dos bolas canosas deformadas, cada una del tamaño de una toronja. Bueno, al menos todavía tiene el pelo bonito, dijo Lily. El profesor Barbier sonrió burlonamente. Es cierto, entonces es un troll con champú. Ambromioer, dijo Sirius, moviendo torpemente sus labios hinchados. ¿Qué? Preguntó el profesor. Dijo y acondicionador, aportó James. Me sorprende saber lo que estaba diciendo. Supongo que ustedes dos se conocen íntimamente bien, bromeó el profesor. Yo no he molestado a Sirius. Exclamó James al profesor y a la clase que escuchaba. ¿Qué? Dijo Lily, sonrojada y con una mirada de confusión en su rostro. Snape sonrió y se inclinó para susurrarle al oído, y un momento después ella estalló en risas, dándole una ligera palmada en el brazo a Snape. James se sonrojó, Merlin, que sabía cómo Snape había torcido su conversación anterior para que sonara, en realidad, su conversación anterior sonaba bastante mal por sí sola. Pero James no molestaba a Sirius. Había sido. Bueno, ¿quién no recibió el suyo durante la clase? Por un momento nadie habló, luego se escuchó una voz aguda y familiar. No, no lo hice, profesor, dijo Peter, alejándose de un escritorio detrás del cual había estado escondido, medio levantado, como si no quisiera que la gente lo viera. El profesor asintió. Sí, felicitaciones señor Pettigrew, usted es el único sobreviviente. Peter, cuya expresión se había iluminado en la primera parte, comenzó a sudar en la segunda. Si esto hubiera sido una gran pelea, donde en lugar de hechizos punzantes hubiera habido maldiciones asesinas y similares, todos ustedes estarían muertos. Tal vez sea porque su oponente en realidad no estaba tratando de golpearlo, sarcásticamente Mulciber. Lo era, y aunque no lo fuera, no le afectó ningún maleficio. Eso es más de lo que puedo decir del resto de vosotros. Las batallas en grupo son caóticas, cuando hay más de media docena de combatientes es igual de probable que te golpee un aliado que un enemigo si no tienes cuidado. Ahora, alineaos y os puedo ayudar a todos con esa dificultad, vosotros, Black, primero, y yo pensaba que era duro de mirar. Los tres merodeadores se estallaron en risas, y Sirius se acercó furioso al profesor, prácticamente exigiendo que lo arreglara.